Él era Dios y era hombre, era el camino y la luz, la verdad en él estaba, era su nombre Jesús. Andaba por los caminos, alma adentro navegaba, desde la barca de Pedro, del amor la red echaba. Pobre entre todos los pobres, grande entre todos los grandes, sencillo con los sencillos, su verdad fue por delante. Él era Dios y era hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nuevamente, buenos días, soy el diácono Manuel Salgado, para analizar y reflexionar acerca de las lecturas del día de hoy, 29 de abril. Y para hacer esta reflexión vamos a reconocer y a pedir la misericordia de Dios. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores arrepentidos, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial respondemos: las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y alabanza de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy las lecturas nos hacen una invitación nuevamente a que reflexionemos, a que pensemos de qué lado estamos. En estos días hemos venido compartiendo varias lecturas, sobre todo en el Evangelio, donde Jesús se nos está diciendo: yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Moisés los alimentó con maná, pero yo soy el verdadero pan. El verdadero pan se los da Dios en su Hijo. Hace unas semanas estamos en nuestra tercera semana de Pascua, y ya hace apenas unas semanas celebrábamos la muerte de Jesús y su resurrección el viernes y el sábado de gloria. Y estaban celebrando, Jesús en ese momento estaba celebrando Pascua con sus discípulos. Es una fiesta judía que se observa desde muchísimos años. En el tiempo de Jesús se observaba, porque es el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel, que es liberado de la esclavitud en Egipto. Y ellos reciben de Dios el mandato de siempre, año con año, hacer esa conmemoración, hacer esa celebración, esa fiesta, para recordar ese gran día en que fueron liberados del pueblo de Egipto, del gobierno de Egipto. Y ahora hay una nueva liberación que es traída por Jesús. En otra ocasión entraremos en detalles cómo Él reúne todos los requisitos que se requería para que el sacrificio fuera aceptado y el pueblo fuera salvado de las manos del faraón. Jesús reúne todos los requisitos para ser sacrificado y salvar a todo su pueblo. La pregunta sería: ¿pero de qué nos salva? Porque en ese entonces la gente no entendió. Ellos estaban esperando un Mesías, un líder,
que fuera capaz de tomar las armas, formar un ejército y enfrentarse contra el gobierno romano, que es el que los tenía en ese tiempo sujetos. Ellos obedecían a ese gobierno. Hacía muchos años que ellos no tenían un gobierno propio, iban siendo gobernados por diferentes gobiernos en ese entonces. Y ellos esperaban ese Mesías, un libertador. Y viene Jesús y libera, pero no libera físicamente. Hace una liberación espiritual. Nos libera de las manos del enemigo, del demonio que había engañado a Adán y Eva, que los había encadenado, hecho esclavos por muchísimos, cientos, miles de años. Habíamos estado bajo el poder de ese enemigo que era el demonio. Y Jesús en ese gran día de la liberación nos libera, nos escapa, nos deja libres de ese poder. Y lo que estamos viendo en estas lecturas es una continuación prácticamente de lo mismo que sucedió el día de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel, guiados por Moisés y Aarón, son conducidos fuera de Egipto con todo el pueblo de los israelitas caminando rumbo a esa gran liberación, a un pueblo prometido por Dios, pero que no sabía ni dónde estaba ni dónde era. Tan pronto son conducidos, el faraón se da cuenta de lo que acaba de pasar, acaba de dejar libres a su pueblo y se lanza contra de ellos con sus ejércitos para volverlos a regresar. Eso sucedió ese día de la liberación del pueblo de Israel. Y ahora este tiempo de la liberación de Jesús, que nos libera a todos espiritualmente, está nuevamente los ataques de quién, del enemigo, que no se da por vencido y mueve a todo su ejército de seguidores para acabar con esas personas que están dispuestas a seguir a ese Jesús que lo acaba de derrotar. Y esos seguidores escuchan su voz y la ponen en práctica. Y entonces miramos dos grupos, el grupo que persigue y el grupo perseguido. ¿A qué grupo nosotros pertenecemos? ¿A qué grupo nos vamos a unir? Y siempre que escuchamos las lecturas y oímos de este pueblo perseguidor, de este pueblo que cruelmente azotaba, mataba a los seguidores de Jesús, siempre sentimos cierto ah, rencor, coraje, y a veces hasta nos llenamos de ese resentimiento contra de ellos, porque fueron capaces de matar a tantos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y nosotros estamos enfrente también de ese otro grupo, el grupo de los seguidores de Jesús. Y Jesús lo pone bien claro quiénes son ellos. Él dice en el Evangelio, el que crea en mí se salvará y tendrá vida eterna, porque yo lo resucitaré en el último día. Esa es la voluntad de mi Padre. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el gran secreto, si podemos llamarlo, dentro de la Iglesia Católica, dentro de este movimiento,
cristiano de seguir a Jesús. Jesús viene a hacer la voluntad de su Padre, no viene por cuenta propia, y es fiel a su Padre hasta el final. Todavía en el huerto de los olivos, antes de ser aprendido, le dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que has continuado a lo largo de 2000 años. Hemos mirado testimonios de personas que no están haciendo su voluntad, sino la voluntad de aquel que los ha enviado. Esa es la riqueza de ser cristianos, de seguir a Jesús. Porque ahora no somos solamente nosotros, sino es Jesús que habla a través de las personas que lo comunican y que son esos medios dóciles y humildes para que su mensaje llegue a las personas que estén dispuestas a escuchar. Lo vemos exactamente en estos días en las lecturas de hechos que estamos oyendo. Ya miramos el día de ayer cómo sacrificaron a Esteban. Lo sacrificaron porque no podían contradecir sus enseñanzas, y llenos de furor queriendo apagar esa voz, lo apedrean y lo matan. Y la escritura el día de ayer nos decía: y pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven, Saulo, que estaba presenciando ese martirio de Esteban. Y el día de hoy la escritura nos dice que todos se dispersaron, tan pronto escucharon esto, se dispersaron a diferentes ciudades, a excepción de los apóstoles. Ellos permanecieron allí en Jerusalén, pero todos los demás salieron. Pero mientras iban llegando a otras ciudades, iban compartiendo el mensaje de Jesús y todos se maravillaban. Y el día de hoy nos muestran el nombre de un tal Felipe, otro diácono, que salió y mientras iba por las ciudades, iba proclamando la palabra, el evangelio, pero estaba apoyado por testimonios. La gente lo miraba, veía cómo los demonios salían de las personas, los paralíticos y los lisiados se curaban. Esos prodigios, decía Jesús, acompañarán a todos aquellos que son enviados por mí. Y ahí tenemos esa prueba. Nuevamente, Jesús dice: el problema de muchos es que me ven, me han visto y no creen. Yo soy el verdadero pan de vida, el verdadero pan bajado del cielo. El día de ayer comentaba que ese pan bajado del cielo, ese Jesús, ese maná que nos ha dado el Padre, se llama Eucaristía y lo podemos probar y tomar cada vez que se oficia la misa. Pero el problema es que, como dice Jesús, no creemos. Primero, no creemos que está presente en la Eucaristía. A veces pensamos que solamente es un símbolo, que Él no está presente. Y al momento de la consagración hay una transubstanciación. En ese momento el pan deja de ser pan para transformarse en el cuerpo de Jesús, y el vino deja de ser vino para transformarse en la sangre de Jesús. Pero dice Jesús, deben de creerlo. Si de verdad lo creyéramos, no nos acercaríamos con tan irrespetuosos a recibir ese cuerpo de Jesús. Este tiempo que se nos han cerrado las iglesias y que estamos en espera de que se reabran nuevamente, sería bueno que pensáramos y valoráramos ese tesoro tan grande que teníamos, que era recibir la Eucaristía,
el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que ahora que nuevamente Dios nos dé la oportunidad de regresar a esas iglesias abiertas, lo hagamos verdaderamente con toda reverencia, con todo respeto y conscientes de a quién vamos a recibir en esa Eucaristía. Hay personas que decían, es que se hace tanto sacrilegio al momento de la Eucaristía, y es cierto, pero a veces estamos haciendo esos sacrilegios sin darnos cuenta. Pensamos que el sacrilegio que se hace es cuando un ministro de comunión que es pecador, que no tiene buen estilo de vida, porque yo lo conozco que toma, porque yo lo conozco que chismea, porque yo lo conozco que anda, se va a dar el cuerpo de Cristo y decimos, esa persona está cometiendo un sacrilegio tremendo al ponerse de ministro de comunión. Y pensamos, yo no quiero recibir el cuerpo de Cristo de esa persona, mejor me voy a donde está el sacerdote. ¿De quién es el sacrilegio? ¿Del ministro que está sirviendo o de la persona que está criticando y que aún así con ese sentimiento en su corazón se acerca a recibir ese cuerpo de Cristo? Otro sacrilegio que se dice es que no se puede recibir en la mano, se debe recibir en la boca, como si Cristo se le fuera a limitar cómo va a entrar al cuerpo, al corazón del hombre, de la persona que lo recibe. La gracia de Cristo llega no por la persona que lo da, no por la persona que lo distribuye. La gracia de Cristo llega porque el corazón de la persona que se acerca a recibirlo está preparado, está limpio, está puro para recibir a ese Jesús que llega. Ojalá que ahora que podamos regresar, lo hagamos de verdad de corazón. Y que si nos acercamos a recibir ese Jesús, estemos conscientes y seguros de que antes habremos pasado por la confesión para el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados. Y que sepamos que lo que estamos comiendo en ese momento sea nuestro alimento de salvación y no nuestro alimento de perdición. El día de la última cena había 12 apóstoles comiendo con Jesús, pero uno de ellos también comió y fue signo de perdición. Judas estaba en la misma mesa de los demás, pero él, ese alimento que recibió, fue para perderlo en lugar de salvarlo. Pensemos por un momento en este día, ¿cómo estamos nosotros preparándonos para recibir a ese Jesús que se nos da en la Eucaristía? Y es un buen tiempo de reflexionar ahora que estamos en nuestros hogares y que no tenemos esa dicha de comulgar sacramentalmente, sino solamente espiritualmente a través de los medios sociales. Pensemos, ahora que tenga esa dicha nuevamente de recibir ese Jesús que se me da en la Eucaristía, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Con un corazón limpio y consciente de que es a Jesús el que recibo? ¿O con ese corazón lleno de crítica, de rechazo por la persona que me lo va a dar? ¿O criticando a las personas que van a un lado o enfrente porque van masticando chicle, porque van a recibirlo en la mano, porque van mal vestidos? Yo soy quien debo de prepararme para ese gran momento, porque yo soy quien lo voy a recibir. Yo soy quien debo de ir con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, porque ese Jesús llega a mi corazón para quedarse, para transformarme en una persona nueva. Pidámosle pues a Dios en este día
que nos permita primero interiorizarnos, analizarnos y ver cuáles son nuestras culpas, nuestras faltas, ese pecado que está tan arraigado en nuestro corazón que no ha podido salir, y pongámoslo en las manos de Cristo, en las manos de Jesús, para ahora que tengamos la oportunidad de regresar, regresemos verdaderamente como verdaderos discípulos de Jesús a participar de su alimento que Él nos regala, que Él se nos da, que así sea. Y elevemos nuestras oraciones en este día por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que en este tiempo de crisis, de pandemia, nos sigan guiando con su oración y su ejemplo a encontrarnos a Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos también nuestra oración en este día por nuestros gobernantes, para que en medio de esta situación también, inspirados por el Espíritu, creen leyes, hagan que se observen y traten de proteger a los más desvalidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También oremos por cada uno de nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, nuestros servidores, nuestros obispos, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, para que Dios los siga fortaleciendo, protegiendo, y que pronto podamos unirnos nuevamente como iglesia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y elevemos también nuestra oración por cada una de nuestras necesidades, por todo aquello que nos aflige, por todo aquello que no podemos remediar, especialmente en este día por las personas que han sido afectadas por el coronavirus, sea en su salud o sea en su economía, para que Dios los fortalezca, los cuide. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también especialmente por las personas que han fallecido, por las personas que han perdido la vida y se han encontrado con ese Dios, para que hayan sido perdonadas sus culpas y estén descansando en paz, especialmente por José Carrillo, por Eric Martínez López, por Juan Camacho, por Isidro Salgado, Guadalupe González, y todos y cada uno de nuestros familiares que ya están descansando en paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También elevemos nuestras súplicas por aquellas personas enfermas o que están pasando por situación difícil, o que están tratando de superar la pérdida de su ser querido que ha fallecido, especialmente por Imelda, Antonio, Paulina Carrillo, Reinaldo Martínez y su familia, por Benito Contreras, Mayra Ramírez, Lorenza Claudio, Roselia Álvarez, Luis Trujillo, María Reyes, Ricky Lozano, Guillermina Estrada, y por todos y cada una de aquellas personas que conocemos y que están pasando por un duelo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y elevemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Palpita un corazón, quiere